ir a la palabra de esta mañana, queridos hermanos y hermanas. Eh, bueno, cantábamos recién y creo que en dos de las alabanzas que cantábamos se ponía acento un poco en eh, este carácter de Dios como santo, ¿no es cierto? Santo, santo, santo. Alguien dijo por ahí que es el único atributo que por lo menos en la Biblia aparece asignado a Dios y que se pone este énfasis tres veces, ¿no es cierto? Como al decirlo tres veces como que hay un énfasis, ¿no es cierto? En que Él es el santo por excelencia, ¿ya? De hecho, en versiones más antiguas de la Biblia aparecía esta expresión como el Santísimo, ¿ya? Como poniendo énfasis en que no hay ser más santo que, en este caso, que nuestro Dios. Pero por otro lado, también la Biblia nos muestra y nos enseña que Él nos ha hecho santos a nosotros, ¿ya? Y claro, uno pudiera pensar, oye, porque la Biblia dice que somos santos, usted es santo, usted es santa y yo soy santo, ¿ya? Pero como que uno dice, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Sí o no? Como ustedes saben, yo trabajo en una universidad que es católica y cada cierto tiempo el capellán hace misa y siempre está citando a santos que tiene la iglesia católica, ¿cierto? San Expedito, por ejemplo, una vez mencionó, bueno, está el propio Santo Tomás y tantos otros, eh, y ellos tienen como una categoría de personas que parecen ser más santas que otras, ¿ya? Pero la Biblia, y digámoslo así, con autoridad nos dice que usted y yo somos santos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué somos santos? La respuesta es bien simple, somos santos porque Dios nos ha santificado, ¿ya? Pero una vez me acuerdo de haberle preguntado a alguien, pero ¿cómo podríamos definir qué es ser santo? ¿Cómo vivir en santidad? Que esa otra palabra. Bueno, si soy santo, ¿cómo vivo en santidad? ¿O cómo demuestro que soy santo? Y alguien por ahí, no me acuerdo quién, pero me dio esta respuesta. Y él me dijo, nosotros somos santos cuando, o vivimos en santidad, cuando en la sociedad marcamos una diferencia. Si cuando, por ejemplo, si todos van para allá, y nosotros vamos para acá y marcamos una diferencia, ahí estamos viviendo en santidad. Supongamos que nosotros en el trabajo vemos que hay acciones de corrupción, estoy inventando, ¿ya? Y nosotros actuamos con integridad, ahí estamos viviendo en santidad. Entonces ahí estamos demostrando que somos santos. Pablo incluso le dice a los romanos en el saludo inicial, cuando recién comienza la carta, les dice que ellos han sido llamados a ser santos, ¿ya? O sea, hay un llamado que nos hace Dios también a vivir en santidad. Y la palabra de hoy tiene un poco que ver con esto. Tal vez el concepto clave no es la santidad, pero sí es esta frase que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16, que es esta parte del Sermón del Monte donde Jesús utiliza estos dos conceptos de sal y de luz, ¿ya? Los vamos a leer, como dice ahí la cita, está en Mateo 5 del 13 al 16, la versión que está en la pantalla es la Nueva Traducción Viviente, y dice así el verso 13. En la Reina Valera partiría diciendo vosotros, pero acá dice ustedes. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero, inmediatamente después de esa declaración, coloca un pero. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Luego dice el verso 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En
cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Verso 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Como recién decíamos, lo que acabamos de leer es parte de esta escena donde Jesús habla o da el famoso discurso del sermón de la montaña, ¿ya? O el sermón del monte. Es una particularidad que tiene el Evangelio de Mateo, que recoge en 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, este encuentro que tiene Jesús con una serie de personas que se identifican con Él y a los cuales Jesús les habla estas palabras. Por lo general, cuando uno habla del Sermón del Monte, inmediatamente piensa en las bienaventuranzas, ¿ya? Pero las bienaventuranzas no son las únicas palabras que Jesús utiliza en ese momento. Ahora, la pregunta fundamental acá, y ahí le pido ayuda a la Mical, es ¿a quiénes van dirigidas estas palabras? ¿A quiénes Jesús les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 como para tener un breve panorama. Dice Mateo 5, versículo 1 y 2, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, ¿ya? Paréntesis, era común que los rabinos judíos cuando predicaban no lo hacían como nosotros de pie, ellos predicaban sentados, ¿ya? De hecho en la sinagoga el rabino se sentaba en una silla, valga la redundancia, y desde ahí predicaba, no como nosotros que predicamos de pie, eso no, viene de los griegos, esto del estar de pie, ¿ya? Pero es una como cuestión anecdótica, pero Jesús dice estas palabras sentado. Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Por qué hago como esta distinción? Porque si ustedes se fijan, dice que había multitudes que se reunían en torno a Jesús. Pero este discurso o estas palabras Jesús la dirige específicamente a lo que dicen allí, a sus discípulos que se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Como que es una clase personalizada, digámoslo así, ¿ya? Estas palabras que Jesús las dice en este momento no van dirigidas necesariamente a toda esa multitud que se le había juntado, sino que particularmente a aquellas personas que subieron donde estaba él y que se identifican como sus discípulos. ¿Qué significaba ser discípulo de Jesús? Significaba seguirle a él, identificarse con él, reconocerle como su maestro, como su enseñador, como aquel que les iba a guiar durante su trayectoria, durante su vida, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lee el Sermón del Monte, tiene que tomar en consideración que estas palabras están pensadas y dirigidas especialmente a los discípulos de Jesús, ¿ya? Si eso lo llevamos a nuestra época, podríamos decir que van dirigidas a nosotros, ¿ya? Su iglesia, ¿ya? No es para todos, es particularmente esta enseñanza es para quienes nos identificamos como discípulos de Jesucristo. ¿Usted se identifica como discípulo de Jesús o no? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿O prefiere estar ahí de lejito nomás, como se decía antiguamente, como en la multitud? ¿Ya? Esa frase era muy típica, ¿no es cierto? Déjeme aquí nomás, ¿ya? Como observador, pero no me pida hacer lo que la Biblia dice o lo que Jesús enseña. No, un discípulo que se identifica, en cierta manera, está diciendo yo quiero obedecer o yo quiero seguir tus enseñanzas. Y como decía,
parte este sermón con las bienaventuranzas, ¿ya? Este famoso discurso donde el Señor describe una serie de personas que Él describe como bienaventurados o bendecidos o dichosos. E inmediatamente después que termina las bienaventuranzas, viene esta exhortación que veíamos o que leíamos al principio respecto de, ya en un tono más de mandato, más de orden a sus discípulos. Comienza diciéndoles en el verso 13, que fue lo que leímos al principio, Jesús dirigiéndose a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ahora, obviamente surge la pregunta: ¿cuál es el sentido de ser sal de la tierra? ¿Ya? Obviamente todos conocemos el elemento de la sal, ¿ya? ¿Qué es la sal? Si nos preguntaran, ¿qué es la sal? O recontrapregunto, ¿para qué usamos la sal generalmente? ¿Para darle sabor a qué? ¿A los zapatos? No, a las comidas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro fin usamos la sal? Aparte de preservar alimentos. Yo no sé por qué, de dónde viene esto que cuando uno se mancha la ropa con aceite, por ejemplo, como que inmediatamente nos dicen, échale un poquito de sal. ¿Cuál es el fin de eso? Absorbe y hace que no se expanda, ¿no es cierto? O sea, en cierta manera también tiene esta idea como de preservar, de que eso no se siga expandiendo y la mancha no quede eternamente, sobre todo en ropa que a veces uno le tiene un cariño especial, ¿no es cierto? Como que usamos la sal con ese sentido. La sal en la tierra de Jesús era algo bien particular. Jesús vive, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Jerusalén está muy cerca de un mar que se llama el Mar Muerto, ¿ya? ¿Y usted sabe por qué se llama el Mar Muerto? ¿Sabe quién lo mató, no? ¿No? ¿Cómo no va a saber eso, hermano? ¿Ya? Porque por su salinidad. Es lo que ocurre a veces acá en Atacama. Hay un lago que tienen tal sal que hace que no haya vida en ese lugar. Así no puede ir a pescar. O sea, si va a pescar, va a estar todo el día y no va a pescar nada, porque justamente por la salinidad no hay vida, por eso se llama mar muerto. Entonces es como una fuente de sal, digámoslo así, potente en esos sectores. Por lo tanto, la sal era como algo común, ya era algo cotidiano, había abundancia de sal en la tierra de Jesús. Entonces, ¿qué funciones tiene la sal? Como bien dijeron ustedes, purifica, preserva. Según algunos antiguos incluso tenía como poderes curativos. Cuando habían heridas algunos le echaban ahí sal también como para curar y, por cierto, para dar sabor, ¿no es cierto? Para sazonar, dar sabor sobre todo a las cosas que nos hemos alimentado. Entonces, Jesús más o menos conociendo estas características de la sal, le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero inmediatamente coloca un pero. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Sirve de algo? ¿Se acuerda de ese comercial de Tapsaguín, creo que era? Cuando estaba una señora que le colocaba el plato, ¿ya? Y no le había echado, o tenía mucha sal, ¿cómo era? Tenía mucha sal y le saco la sal, ¿ya? En este caso Jesús está usando como la imagen contraria. Una comida que no tiene sal, y si usted le echa sal y no sazona, ¿qué piensa de esa sal? Una o dos, o que no es sal, ¿ya? O que la sal ya perdió su sentido, perdió su razón de ser, ¿ya? Por eso dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. ¿Se puede lograr que vuelva a ser salada? Y la respuesta es, tampoco. ¿Cómo puedo hacer que la sal vuelva a tener sabor? No se puede. Entonces, ¿qué pasaría con esa sal? La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, en el fondo acá lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos, primero, que ellos tienen un rol.
que los discípulos de Jesucristo tienen una razón de ser, por digámoslo así, dentro del mundo. Y uno pudiera comparar, bueno, si la sal está hecha para, como dijeron algunos, para preservar, ¿no es cierto?, de que tal vez ciertas cosas o ciertos alimentos no se dañen, no se echen a perder, etcétera. Bueno, tal vez Jesús estaría pensando en eso también. Tal vez está pensando en que sus discípulos tienen también un rol de ser preservantes de ciertos valores, que son justamente los que Jesús acaba de mencionar en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que ellos deben vivir. ¿Recuerda una de las bienaventuranzas? Hay una que a mí me gusta mucho, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz. Hay otra que dice, bienaventurados los de limpio corazón, esa es como la más conocida, ¿no es cierto? Porque ellos verán a Dios. ¿Ya? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que anhelan o añoran o tienen sed de justicia. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que Jesús le está planteando es que ellos son los que tienen que vivir estos valores. Pero si ellos no viven esto, ¿ya?, no proyectan esto, no ejecutan esto en su vida cotidiana, y como ellos son la sal de la tierra, la pregunta es ¿qué impacto están generando en la sociedad? Entonces, tal vez la primera enseñanza que nos deja o la enseñanza que Jesús está mostrando acá es que Dios nos ha creado para tener un impacto positivo en la sociedad. Grábese esa frase. Dios nos ha creado, nos ha llamado, vuelvo a la reflexión del principio, nos ha santificado para tener un impacto positivo en el mundo, en la sociedad, ¿ya? Y cuando digo mundo no me refiero necesariamente al mundo, sino me refiero a donde Dios nos ha colocado, en su lugar de trabajo, en su universidad, en su escuela, en su vecindario, en el barrio, donde Dios nos ha colocado es porque debemos allí tener un impacto positivo. En el fondo, salar. ¿Saben por qué? Porque si lo llevamos y hacemos una metáfora, cada vez es más notorio que vivimos en un mundo desabrido. ¿Y cómo se nota que vivimos en un mundo desabrido? Bueno, en lo que vemos cotidianamente, ¿ya? En las personas que cada vez cuando hablamos con ellas nos dicen que a lo mejor no encuentran que su vida tiene sentido, que viven con crisis de pánico, de ansiedad, de esto, de lo otro, o que a lo mejor tienen problemas en su matrimonio, en su familia, en su existencia propia. Todo eso son indicadores de que hay una desazón en su vida. Y por lo tanto necesitan que alguien les convide sal. ¿Y quiénes son los mandatados para eso? Nosotros. Fíjense esta idea, somos enviados para saborear a un mundo desabrido, a un mundo que le está faltando sabor en su vida, que le está faltando sentido, que le está faltando un norte, una brújula. Y Dios nos ha mandatado a nosotros a ser ese sazón, ¿ya? Para que esa vida pueda nuevamente tener un sentido, un sabor, ¿ya? Una razón de ser. Dios nos ha creado, repito, para tener un impacto positivo en el mundo. Pero, volvemos al pero de Jesús, ¿ya? Pero si la sal se desvaneciera o si la sal no da sabor, ¿qué razón de ser entonces tendría la sal? Entonces ahí también la autopregunta que nos tenemos que hacer, pues ¿estamos siendo o estamos impactando de manera positiva en el mundo? Repetimos un poco la pregunta que alguna vez Jesús se hizo, ¿qué está diciendo la gente de mí? Perfectamente podríamos decir, ¿qué está diciendo la gente de nosotros, de la iglesia, de los discípulos y discípulas del Señor? Que no nos pase lo que alguna vez dijo Gandhi. Ubica a Gandhi, un líder hindú o indio, que dijo alguna vez, creo en Cristo,
pero no creo en los cristianos. Y su crítica iba en ese sentido. Una vez, o parafraseando, algunos dicen que la frase era algo así como: si los cristianos vivieran como Cristo, yo también me haría cristiano. ¿Ya? Pero ahí él notaba como esta dicotomía entre Cristo y los discípulos de Cristo. ¿Ya? Entonces, el mandato de Jesús acá, en cierta manera, es que nosotros como discípulos nos parezcamos cada vez más al Señor. Entonces, pregunta que nos tenemos que llevar para la casa, por un lado, pero el desafío también que nos tenemos que llevar para la casa es preguntarnos primero qué impacto positivo estamos generando, y segundo, qué vamos a hacer para efectivamente ser ese impacto positivo en el mundo. La segunda idea que Jesús acá menciona es un poco, sigue en la misma línea, solo que ahora cambia la metáfora. Ya no es la sal, sino que ahora utiliza la figura de la luz. Verso 14 les dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. O sea, ambas son comparaciones. Dios nos compara a sus discípulos con la luz del mundo. Dice: ustedes son como una ciudad que está en lo alto de una colina, y que obviamente por la luminosidad que hay en la ciudad es imposible que esa ciudad se pueda esconder. Todos sabemos que allá arriba hay una ciudad justamente por la luz que se emana de ese lugar. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, como diciendo de un almud, dice la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Nadie la pone debajo de una canasta. ¿Ya? ¿Qué diríamos de una persona que hace eso? Que prende una lámpara y le pone una tapa, una caja y... ¿Qué diríamos de esa persona? Ridículo, ¿no es cierto? Como un ridículo, ¿cierto? Está diciendo: oye, ¿pero para qué hace eso? ¿No es cierto? Puede ser egoísta, ¿no es cierto? Pero es como lógico, es como si yo prendo la luz, ¿qué quiero? Que ilumine, ¿no es cierto? Si tapo, entonces es como algo contradictorio. Por eso dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca ¿dónde? En un lugar alto. ¿Dónde? Donde ilumine. ¿Se imagina? Ustedes saben que tenemos hace poco estas luces. ¿Se imagina que la hubieran puesto debajo de las sillas? ¿Qué hubiéramos pensado de los maestros que hicieron esa pega? ¿Los contrataría usted para ir a colocar la electricidad de su hogar? Probablemente no, ¿no es cierto? Porque diríamos: oye, pero ¿cómo colocan acá si necesitábamos luz? Que se ilumine un poco más esto. ¿Ya? Entonces, acá la comparación es la misma. ¿Ya? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. La coloca en un lugar alto, donde ilumine a todos los que están en la casa. Nuevamente acá aparece otra comparación. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes están llamados a ser luz del mundo. En consecuencia, tienen dos mandatos, por decirlo así, que uno logra descubrir de esta comparación. Lo primero, no nos podemos esconder. Al contrario, somos llamados a iluminar, a mostrar nuestra fe, no a esconder lo que somos. No sé si me doy a entender. Por eso dice: como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nosotros no nos podemos andar escondiendo. Más bien, nosotros debiéramos iluminar de tal manera que la gente diga: ese, esa, aquel, aquella es discípulo o es discípula de Jesucristo. No nos podemos esconder. Al contrario, somos mandatados a dar luz, a iluminar a un mundo, como dice la palabra también, que está en las tinieblas. No sé si a usted le ha tocado alguna vez una experiencia de oscuridad, de estar en una oscuridad profunda. ¿Qué puede ocurrir cuando estamos en una oscuridad
profunda, que no ve nada uno. Eso genera ciertas sensaciones, incertidumbre, miedo, etcétera. Se cae, se tropieza. Mire, la pastora me hizo acordar de una experiencia. Yo no se nota muy bien, pero acá tengo una pequeña herida que me hice justamente por una experiencia de oscuridad. ¿Ya? Yo vivía en mi casa de Los Lirios, y una vez me acuerdo que fuimos a ver unos tíos y mi mamá dice, uy, se me quedó, no sé, las llaves de la casa. Creo que eran las llaves de la casa. Y obviamente, ¿a quién mandó? Como dirían en el campo, al brea, ¿ya? Entonces me mandó, anda tú, entra por la puerta de atrás. ¿Ya? Ella como ya tenía todo planificado, pero ya era oscuro. Y por donde teníamos que entrar, o por donde, ese era como, todos como que tenemos un lugar que nadie sabe por si se nos quedan las llaves, era abrir otra puerta que había atrás, pero claro, ahí no había luz, pues era un cuarto que no tenía luz. Pero según yo, más o menos en mi mente tenía claro por dónde tenía que ir para no caerme, para no tropezarme. Entro, y usted ya más o menos irá descubriendo el fin de la historia, y en esa ruta que según yo no había nada, mi madre, mi santa madre, había colocado algo. No recuerdo bien si era un brasero o algo así. Entonces yo voy tanteando, ¿no es cierto? Y caminando y me tropiezo y me caigo y me pego en la mano acá y me hago una herida y todas esas cosas. ¿Ya? Y créanme que ahí no le dije bienaventurada madre ni nada de esas cosas que uno dice. Al contrario, ¿no es cierto? Pero la experiencia de andar en un lugar donde no hay luz, hay incertidumbre, pueden haber caídas, pueden haber tropiezos, uno se hace heridas. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque no hay tinieblas. La luz justamente está dada para, como dice la palabra, para iluminar el camino, para ver por dónde nosotros podemos andar. Porque la tiniebla desespera, la tiniebla en algunos casos genera temor, genera angustia, genera un montón de situaciones. Para eso fue hecha la luz, para entregar seguridad, para iluminar, para que podamos ver por dónde andamos, para poder evitar si es que hay baches en el camino y podamos caminar y andar con seguridad. Ahora, es muy curioso porque en Mateo Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. En el Evangelio de Juan nos encontramos con que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces uno dirá, bueno, ¿hay una contradicción acá? Claramente no. O sea, claramente que si nosotros nos consideramos, nos declaramos, vivimos a Cristo, tenemos a Cristo en nuestra vida, si Jesucristo es la luz del mundo y está en nuestra vida, obviamente esa luz de Cristo que hay en nuestras vidas se va a irradiar también hacia fuera. Pero lo relevante probablemente está en la aplicación que hace Jesús en el verso 16. Dice, de la misma manera, o sea, como una luz brilla en la oscuridad, como una ciudad brilla en la colina de una montaña, como una luz brilla, una lámpara brilla cuando lo colocamos en lo alto, dice, de la misma manera, ahí está la comparación, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. O sea, fíjense que acá Jesús hace una comparación mucho más concreta. Dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen. En otras palabras, está diciendo que nosotros iluminamos, brillamos cuando nos comportamos de buena manera. Cuando nuestras acciones son buenas. Por eso dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones iluminen o brillen. En otras palabras, mostramos a Cristo, brillamos a través de nuestras buenas acciones. O sea, la única manera de iluminar en un mundo que está en tinieblas
es a través de nuestra conducta. Esto perfectamente lo podemos comparar con lo que algunos llaman, antiguamente esto uno le llamaba buen testimonio. Se dice que quienes venimos de iglesia pentecostal, ¿ya? Y todavía nos definimos como pentecostales, se dice que el pentecostalismo tiene una particularidad, tiene poca letra, ¿no? Como diciendo tiene poca teología, tiene poco estudio de la Biblia. Nuestros padres, nuestros abuelos no tenían a lo mejor incluso mucho estudio académico, ¿ya? Algunos ni siquiera sabían leer ni escribir, apuradito algunos, el más osado a lo mejor, el mejor había terminado la básica, por cuestiones culturales también de nuestro país, ¿ya? La pobreza, etc. Pero algo tenía una cosa que la hacía distintiva de otras tradiciones cristianas, y era que las reflexiones que se hacían eran muy testimoniales. O sea, se evidenciaba la fe a través de la experiencia del cambio de vida. O sea, personas que a lo mejor habían sido alcohólicas, de repente cambiaban, cambios radicales, y que dejaban el alcohol. Y por lo tanto, su forma de vida era el cambio de su vida era tan potente que la gente decía, oye, pero ¿cómo tal persona tuvo un cambio tan radical? Y la única explicación posible era que habían sido conocedores del Evangelio. Y eso increíblemente impactó en la sociedad de nuestro país. Por ahí tuve acceso a leer algunos testimonios de principios del siglo XX, y habían testimonios como este, pues personas que de repente estaban orando en Valparaíso y se sentían tan como impactadas por el mover del Señor que decían, ¿sabe qué? Yo tengo problemas con mi familia en Talcahuano. Y viajaban a Talcahuano, se reconciliaban con su familia y volvían a Valparaíso, a la iglesia, porque decían, yo no puedo vivir peleado con mi familia. Consideraban que era algo contradictorio decir, el Señor cambió mi vida, pero si están peleados con sus familiares. O sea, para ellos, testimonialmente, no era algo, digámoslo así, coherente con lo que significaba ser un hijo de Dios. A eso se refiere Jesús con esto. Mostramos a Cristo a través de nuestras buenas acciones. Por consiguiente, cuando nuestras acciones no son coherentes con el Evangelio, dicho en forma más simple, cuando nuestras acciones no son buenas, difícilmente vamos a brillar, difícilmente vamos a iluminar. Tal vez ahí se nos podría aplicar esa frase que no es muy bonita, pero que a veces es real. No tienes ni un brillo. ¿Le ha pasado eso? Este no tiene ni un brillo, dice uno. Porque como dice, no tiene nada bueno. Que eso no nos pasa a nosotros. Que la gente no diga, oye, la iglesia no tiene ni un brillo. Por el contrario, que la gente diga, allí hay luz, allí hay luminosidad. Quiero terminar con esto. Esta semana me pasaron 3 cosas y este sermón nace un poco de esa reflexión. 3 cosas que como que me dejaron marcando ocupado un poco y también ¿cómo se dice? Como autoevaluarme, ¿no es cierto? Y que yo las quiero compartir con ustedes. No sé si están en orden cronológico, no me acuerdo muy bien de eso, pero ocurrieron esta semana. La primera, que fue la que me causó más curiosidad, ¿esto está quedando grabado? ¿Sí? ¿Está quedando grabado? Ya. Voy a tratar de omitir algunas cosas. Venía llegando a mi casa, de hecho le conté a Valeria que yo llegué así como impactado, anonadado, porque nunca lo había visto. Iba camino a mi casa, pasando por ahí donde trabaja la hermana Isabel, y veo a un grupo de mormones. ¿Usted sabe lo que son los mormones, no es cierto? Un grupo de mormones. Pero nunca había visto a uno orinar en la calle. No sé si usted había visto a uno alguna vez, un mormón, orinando en la calle. Y eso a mí me dejó como impactado, porque además tenía pinta de mormón. No era un mormón latinoamericano, era un mormón norteamericano. ¿Ya? Y yo decía,
pero ¿cómo es posible? Porque además andaba con el uniforme, no sé si será uniforme eso, pero vestido de mormón. Por eso descubrí además que era mormón, pero nunca me había ocurrido eso. Entonces yo decía, en mis adentros decía, y nadie le enseñará en su comunidad, en su iglesia, que eso también predica, que eso también transmite algo a la persona, que a lo mejor, porque yo imaginaba que a lo mejor él después iba a pasar por la casa y me iba a decir, oiga, vengo a hablarle de la palabra de Cristo, como dicen algunos. Y yo le iba a decir, oiga, ¿y Cristo no le dice que no se debe orinar en la calle? Nuestras acciones a veces hablan más que las palabras. Esa es una. Dos. Estábamos en el trabajo y levantamos una exposición de pintura y poemas de unos estudiantes. Y un estudiante, los poemas yo los leí y yo dije, aquí hay como algo, no sé si depresión, pero eran como bien melancólicos. ¿Vale? También los leyó, no sé si se dio cuenta de eso. Estaban muy vinculados al duelo, al luto y cosas así. Y conversando con la estudiante, saltó una frase que me quedó dando vuelta. Y ella dijo, mi abuelita murió este año. Y mucha gente nos decía, confíen en Dios que Dios la va a levantar, que Dios la va a sanar, que Dios la va... No me dijo qué religión, me dijo eso nomás, mucha gente nos decía eso. Pero mi abuelita se murió igual. Y toda esa gente que nos decía, confía en Dios, después no nos dijeron nada más. Entonces, como que me dio a entender, no me lo dijo así, pero me dio a entender como, ¿cómo voy a confiar en Dios yo ahora? Si toda esa gente que me dijo que confiara en Dios y yo no vi nada de eso que ocurre. Entonces eso también me hacía pensar en cómo a veces con nuestras palabras debemos ser cuidadosos. Porque a veces con nuestras palabras es como cuando dicen los publicistas, publicidad engañosa. Podemos generar expectativas cuando a veces no sabemos bien los propósitos que Dios puede tener con una persona. Y eso también puede dañar. Eso también puede generar heridas. Eso también puede generar finalmente que una persona no nos va a cuestionar finalmente a nosotros. Va a finalmente cuestionar al propio Dios. En su relato eso resaltaba. ¿Cómo voy a confiar yo en Dios si cuando me dijeron que confiara en Él falló? Entonces, a veces tenemos que también ser prudentes con nuestras palabras. Nuestras palabras también tienen que... Pablo por ahí habla de que nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber qué decir a personas que a veces están viviendo momentos de dolor, momentos traumáticos. Que no seamos como los amigos de Job, que cuando lo vieron allí sufriendo, llegaron y en vez de consolarlo, de animarlo, decían, ¿algún embarate te mandaste, Job? La única explicación posible. Pura crítica y nada de consuelo, nada de acompañamiento. Y Job, el pobre Job ahí decía, pero si yo no hice nada, yo he hecho todo bien. Entonces, cuidado también con nuestras palabras. Nuestras palabras también son acciones que debemos considerar. Y la tercera experiencia que me pasó fue ayer. Todos los sábados estoy yendo a Las Cabras por el trabajo y conversando ahí en un break con algunas personas de allí de un sector que se llama El Manzano. Son puros dirigentes sociales, presidentes de juntas vecinos y cosas así. Y empezaron a hablar de dos curas que habían llegado a la localidad, pero que los dos tenían un marcado contraste. De hecho, me llamó mucho la atención porque me decían que había uno, que era el que estaba en la capilla del sector, que era un cura o un sacerdote, van a usar la palabra cura, común, corriente, ¿ya? Que si usted lo llamaba para algo, él iba, ¿ya? Pero eso era, no era más que eso. ¿Ya? Y lo que me llamó más la atención fue, pero ahora ya no es sacerdote, se volvió agnóstico. Y yo como que dije,
wow, o sea, un sacerdote es como que un pastor se volviera ateo o se volviera no creyente. ¿Ya? Pero alguien dijo, pero el que llegó ahora, ese sí que como dicen los chiquillos, que es de riar. ¿Y cuál es lo que les había llamado la atención con este curita? No lo conozco por si acaso. Dijo, usted lo ve y siempre está en la calle. Está barriendo, está limpiando la vereda, está haciendo esto. Y lo que me quedó más grabado, que eso estaba haciendo que la gente del sector estaba volviendo a la capilla. Estaba volviendo a la, no sé si capilla, parroquia, no sé. Y esas acciones tan, no sé cómo llamarlo, cotidianas, estaba haciendo que la gente mirara a este otro sacerdote de una manera distinta. Y hacían esta comparación, ¿ya? Entre el anterior versus el nuevo que había llegado, que incluso alguien dijo, este es cura de pueblo. Usó esa palabra, este sí que es cura de pueblo, en relación al otro curita o sacerdote. Entonces yo pensaba en esto también, como una pequeña acción cotidiana puede iluminar, puede brillar, puede hacer que alguien pueda brillar. Ahora, también eso nos lleva a responsabilidad a nosotros. Como tal vez nosotros también a veces con pequeñas acciones podemos también iluminar la vida de otras personas. Ese impacto positivo del que estamos hablando. Una palabra bien dicha, una palabra que sana, que restaura, que acompaña, una acción social. A lo mejor no estamos hablando de dar todos los bienes a los pobres, nada. Cuestiones tan simples como a veces a lo mejor ser gentil, saludar, puede marcar una diferencia en otras personas. Termino con esto, el último ejemplo. Voy llegando al trabajo y en mi apuro estoy buscando una persona, supongando al hermano Juan Carlos, llego y al lado del hermano Juan Carlos hay nosotros le llamamos una tía del aseo. Y yo en mi apuro le digo, oiga hermano Juan Carlos, esto, bla, bla, bla. Y ella me dice, aquí habemos dos. Y yo me sentí tan mal con eso, porque como que la ninguneé, como que la minimicé. Es más, la invisibilicé. Y yo dije, eso no es de cristiano. Eso no es de creyente. Está bien que haya estado apurado, está bien que haya sido algo urgente, pero eso a ella le impactó. Ella no sabe que yo soy cristiano evangélico, teólogo y no sé qué otra cosa más. No, da lo mismo. Ella lo que le impactó fue que yo saludé a todos menos a ella. Desde ahora en adelante, siempre que la veo, a la primera que saludo es a ella. Quedé de darle un regalo, sí, se lo quedé debiendo, pero no importa. Pero porque me quedé como con ese cargo. Lo que a ella le impactó fue eso. Y quizás cuántas veces hemos hecho lo mismo. Tal vez en nuestro afán, en nuestro apuro, y a veces esas cosas, como dice la palabra, brillan más de cualquier otra cosa que podamos decir. De un sermón bonito, de una canción bien cantada, de una ofrenda bien hecha. A veces esas cosas brillan más. Porque somos llamados a ser sal y luz de la tierra. Póngase de pie, hermano, para que pidámosle a Dios que nos ayude a brillar y a iluminar como Jesús. Si hay algo que caracterizó a Jesús fue que justamente compartió, vivió, interactuó, convivió con esas personas que nadie quería compartir. Como cuando dice la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Por qué querían escuchar a Jesús? Algo veían en él, algo irradiaba él. Y eso es lo que nosotros tenemos que irradiar a este mundo. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este desafío que tú nos dejas en esta tarde, en esta mañana, Señor, para nuestras vidas. Señor,
Nuestro pastor siempre dice, somos una iglesia relativamente nueva, una iglesia naciente, Señor. Pero más allá del año, de la trayectoria, de tantas otras cosas, Señor, el mandato sigue siendo el mismo: hacer sal de la tierra, hacer luz del mundo. Nuestra misión, Señor, es fundamentalmente esa: poder iluminar con nuestra vida, con nuestro accionar, con nuestro testimonio, Señor, a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que está en desazón, a un mundo que cada vez más parece ser que avanza a una incertidumbre, a un vacío, Señor, y donde parece ser que no hay nada que pueda cambiar el rumbo de esta sociedad. Pero justamente, Señor, tu palabra nos ordena y nos mandata, Señor, a ser justamente aquellos que han sido enviados para llevar esta buena noticia del Evangelio, a generar este impacto positivo, a mostrarte a ti, Señor, como la única alternativa, como la única luz, como la única fuente, oh Dios, de salvación y de agua viva, agua que bendice, agua que refresca, agua que sana, agua que restaura, Señor, a aquellas personas que viven en oscuridad, en tal vez depresión, Señor, en esa tiniebla profunda que desespera, que hiere, que marca, Padre amado. Señor, ayúdanos a iluminar, ayúdanos a brillar, ayúdanos, Señor, a ser discípulos y discípulas tuyos, Señor, que se comprometen, Padre, a ser de bendición para un mundo que cada vez te necesita más. Padre, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a practicar la santidad. Ayúdanos, Padre, a iluminar en medio de tanta oscuridad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Estamos al Señor?